¿Alguna vez han experimentado, no sé si les pasó esto de niños, bueno, a mí me pasó varias veces de niños, cuando estabas en un juego o a ser parte de algo, de algún equipo, y siempre eres el último en ser elegido? Donde la gente así como que, bueno, no me queda más. Yo de niño, realmente para el fútbol era malísimo, tanto que mi sobrenombre era Bola Perdida. Entonces, ya se pueden dar cuenta que yo era el último niño en ser elegido en medio de los juegos. Entonces, pero imagínate si eres parte de un juego, ¿no? Estás siendo parte de un equipo, tú eres el número 3 a ser llamado, de pronto el cuarto, llamas muy bien, y de pronto el capitán del equipo que va a elegir a la siguiente persona, elige una persona menos indicada para tu grupo. ¿Cómo te sentirías? Así como que, oye, ¿por qué elección que acabas de hacer? O sea, supuestamente era para mejorar el grupo, no para empeorarlo. Y algo similar es lo que vamos a ver en la siguiente historia, en algo que como Jesús eligió a un personaje muy importante en lo que hemos estado estudiando, que viene a ser el autor de este libro. En el segundo conjunto de las tres historias de milagros ya está completo y ahora vamos a ver una narración que se convierte en una historia de discipulado. Así que vamos a continuar en el Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 13. Mateo 9 del 9 al 13 menciona, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos, pecadores, llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron a los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este pasaje es un evento que se repite también en otras secciones en los evangelios. En Mateo vemos en capítulo 9 de lo que vamos a estudiar el día de hoy, del 9 al 13. Y vemos en Marcos capítulo 2 del 15 al 17 y en Lucas 5 del 29 al 32. Recuerden que en los evangelios van a explicarlo de una forma diferente, ya que cada uno de los autores tenía un énfasis diferente en poder explicar lo que querían enseñar. Pero registran el mismo evento, que es el llamado de Mateo, y cómo Mateo, después de ser llamado, invita a Jesús a una comida que ofreció para mostrar hospitalidad. Y todo esto ocurre en Capernaum. Entonces vamos a analizar cada uno de los aspectos que están ocurriendo aquí, este gran evento para el autor del libro de Mateo que cuenta esta historia. Cuando menciona el versículo 9, dice, cuando Jesús se fue de allí, recuerdan que el evento que había ocurrido anteriormente, viene aquí la continuación, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. La oficina de los tributos era un lugar conocido por el saqueo y las imposiciones injustas, que era particularmente el trabajo más infame y degradante que cualquier judío podía considerar hacer. Cualquier trabajo que podrías considerar en la actualidad lo peor que hay como oficio, en ese entonces el ser recaudador de impuestos era la peor opción que podría ser. El sistema de impuestos se prestaba a la corrupción, ya que los recaudadores de impuestos eran proverbialmente ricos a costa de sus compatriotas y fanáticamente odiados. El Imperio Romano había capturado toda esa sección y el Imperio Romano quería sacar dinero y provecho de la gente que estaba ahí presente. Ahora, el Imperio Romano podría haberlo hecho fácilmente, imponer a la gente, pero ellos contrataron a gente del mismo grupo para sacar dinero a sus compatriotas. Entonces puedes entender por qué el odio que tenían entre aquellos que servían a los romanos. Los judíos que se convirtieron en recaudadores de impuestos fueron vistos como traidores y llamados como bestias salvajes con forma humana. Y eso es una forma de ponerlo suave de lo que les referían. Incluso el odio era tanto para los recaudadores de impuestos que se les prohibía ingresar a las sinagogas. No podían ser parte de la comunidad, eran odiados. Cuando menciona aquí Mateo, la palabra Mateo, por cierto, significa regalo de Dios. Y este pudo haber sido ya sea un nombre, porque existió un
se dio un cambio en el nombre o es posible que haya sido como un sobrenombre que se le haya dado porque en otros evangelios se le conoce como Leví. A Mateo se lo conoce como Leví. Posiblemente era por el hecho que procedía de los levitas, de la clase sacerdotal. Esa es una conjetura que muchos teólogos tienden a hacer por el hecho del nombre de dónde viene, Leví de levitas. Pero viene a ser ahora este recaudador de impuestos. Ya, imagínate, si es que era realmente de la tribu de los Leví, los levitas eran enfocados única y exclusivamente a servir a Dios. Pero ahora este hombre se encarga única y exclusivamente a servir a los romanos para beneficio personal. Los fariseos no comprendieron este aspecto de la obra de Cristo por el hecho de que Jesús se acerca a este hombre tan detestable por la sociedad, a este hombre que ninguno quería realmente asociarse, no quería ninguno tener un amigo como este. Y cuando un líder religioso, cuando un maestro, cuando un rabino elegía a sus discípulos, obviamente elegía a aquella persona que era digna, aquella persona que era respetable, aquella persona que tal vez iba a contribuir algo para el grupo, pero en este caso elige a un vil pecador odiado por la sociedad. Fue la intención de Cristo elegir a personas menos indicadas para seguirlo, a fin de que se derrumbe cualquier estereotipo que tenían en ese entonces. Uno pensaría, como el ejemplo anteriormente dado, el hecho de que si es que tengo un equipo y quiero que el equipo sea fuerte, voy a elegir a aquella persona que va a contribuir para algo al equipo, aquella persona que tiene algo que va a beneficiar al resto, aquella persona que va a traer una buena reputación al grupo, pero nunca voy a escoger a alguien que va a hacernos lucir mal. Y en este caso Jesús elige a la peor opción como discípulo dentro de ese grupo. Entonces puedes entender que Jesús tiene una perspectiva diferente en contraste con el resto de personas para elegir a la gente. Y la sabiduría para elegir que tiene Dios es completamente diferente a lo cual nosotros consideraríamos en la actualidad. En 1 Corintios menciona 2:6, sin embargo, hablamos según entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Aquí menciona que la sabiduría de Dios implica que Él conoce algo que nosotros no conocemos. Él sabe algo de nosotros que nosotros ni siquiera entendemos de nosotros mismos. Y este publicano, que tenía una ocupación poco estimada y envuelto en muchos abusos contra su propia gente, era tan detestable al punto de que si que podríamos poner una referencia en la actualidad, sería como un equivalente de ya sea un pedófilo o un traficante de mujeres. Imagínate que eso sea legal en la sociedad. ¿Cómo pensarías de aquel individuo? A ese nivel de detestable, para que tengas una idea qué tan aborrecible era este individuo, este tipo de trabajo. Esta lección muestra que Jesús está llamando a todos no por el hecho de lo que ellos pueden contribuir, no por el hecho de lo que ellos han hecho, sino que tampoco por los méritos de la persona o por nuestra propia justicia, sino única y exclusivamente por su bondad, por la bondad de Jesús. ¿Cuántos de nosotros podríamos analizar nuestras vidas, lo que hemos hecho y cómo Dios nos eligió, cómo Dios nos transformó? Realmente, al hablar en forma personal, yo no veo algo que pueda decir Jesús, así, mira, este Cristian, lo voy a tomar para que sea parte de mi grupo, va a ser un beneficio para el reino. Y honestamente puedo decir, hasta ahora no entiendo por qué lo hizo. Pero puedo saber que es para honor y para gloria de Él. Igual cada uno de nosotros analizamos nuestra vida y no entendemos cómo Dios nos sacó de donde nos sacó. Pero lo hizo para honor y para gloria de Él. No por el hecho de que seamos la última Coca-Cola del desierto, sino porque Dios decidió elegirnos. Mateo, por lo tanto, no fue un testigo y predicador, sino también una prueba e ilustración de la gracia exhibida de Cristo. Mateo da evidencia de su gracia al no avergonzarse a poner esto dentro del Evangelio. Mateo habla acerca de él mismo y puedes imaginarte el hecho de que tengas esa reputación de tu vida y tengas que escribir un libro que va a quedar por el resto de la historia de la humanidad, donde vas a escribir acerca de quién eras tú, de qué tan detestable era tu trabajo. Y voy a decir, esto es donde yo estaba, pero Él fue el que me escogió,
Él fue el que me salvó, Él fue el que me transformó. Es un tremendo testimonio que Mateo está escribiendo de dónde lo saca a dónde lo lleva. Es por eso que los testimonios son muy poderosos, al escuchar, saber mucha gente que Dios los saca de diferentes circunstancias y comparte sus vidas acerca de qué es lo que Dios ha hecho con ellos. Ahora, es verdad, hay que ser honestos, también he escuchado a aquella gente que comparte su testimonio y que comienza más como a presumir de su vida anterior, así como que realmente extrañas la vida anterior porque suena que estás enfatizando muchísimo de dónde te sacó. Pero te das cuenta, mucha gente cuando lo comparte, decir, mira, esto fue lo que yo hice de mi vida. Pero Dios, y enfatizan a Jesús por sobre todas las cosas de dónde lo sacó. Y ese es el punto que Mateo está haciendo. Mateo está aclarando el tipo de persona que era en una sociedad donde era detestado y cómo él se levantó y lo siguió. Lucas nos deja saber que él dejó todo, se levantó y siguió a Cristo. La gran disposición y el afán de obedecer de Mateo nos da cuenta del poder y la gracia que tiene Cristo al llamar a alguien y a transformar la vida de alguien. Cristo quiso dar un ejemplo notable para que sepamos que su llamado no era una sugerencia. Cuando Jesús llama a alguien, no lo sugiere, lo llama, lo cambia, lo transforma. La gente responde al llamado de Jesús. Es imposible el hecho de que tengas un contacto con Cristo y no te pase nada. Es imposible que puedas tener un contacto y un llamado de Jesucristo y digas, sí, al rato no te preocupes. Porque nadie puede estar en presencia del Dios Todopoderoso y decirle, no, al rato, como que no fuera gran cosa. El llamado del Evangelio es un llamado de ser transformados por completo. Es un llamado a nosotros para cambiar nuestras mentes, para cambiar nuestros caminos. Y lo hermoso de eso es el hecho de que Jesús misericordiosamente busca entre pecadores a los que transforma para su gloria. Jesús es el que se encarga de buscar a la gente menos indicada para que la gente no se gloríe por lo que supuestamente hizo por su propia cuenta. Y como Jesús transforma la vida de la gente, busca entre pecadores aquellos que va a transformar para su gloria. Mateo, en agradecimiento por, imagínate, tal privilegio, que un rabino, en primer lugar, viéndolo desde esa perspectiva de Mateo en ese momento, imagínate Mateo trabajando, chantajeando a la gente, tal vez sacando más dinero de la gente, de pronto ves a este rabino, puede ser cualquier rabino que esté pasando enfrente de él en perspectiva, y que este rabino lo llame. ¿Te puedes imaginar el asombro increíble que Mateo puede haber experimentado en ese momento? Así como que, ¿yo? Estás regresando atrás, así como, ¿yo? ¿Quieres que vaya contigo? ¿Quieres que te siga? Consideren otra cosa. También los discípulos en ese entonces eran los que buscaban los rabinos. En ese entonces, aquellos que querían ser discipulados o enseñados por alguien son los que buscaban a los maestros. En este caso, Jesús hizo lo contrario. Jesús buscó y llamó a alguien. Y este hombre se levanta y lo sigue. Y en agradecimiento por tal privilegio hace una fiesta donde invita a varias personas en un banquete, como vemos en el versículo 10. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los recaudadores de impuestos se veían a sí mismos como como una persona de esas personas que son rechazados por el mundo, como personas impías y detestables, y buscaban consuelo en la sociedad, asociándose con aquellas personas que tal vez estaban en su misma condición. Imagínate, si es que eres una persona que todo el mundo detesta, nadie va a querer ser amigo de ti. Entonces los únicos que van a querer asociarse contigo son aquellos que están en esa misma condición, aquellos mismos recaudadores de impuestos que compartían esa misma humillación. Se mezclaron con adúlteros, con borrachos, con tales personas cuyos crímenes en cualquier otra circunstancia los habías criticado. Pero por el hecho de que estás en esa misma categoría, son los que habrían sentido tal vez una conexión y esa necesidad de estar en un grupo. Bueno, por lo menos voy a estar en un grupo de aquellos que son los rechazados. Mateo quería presentar a la gente de su círculo social a Jesús. Fíjate, esta es la única gente con la cual me puedo asociar, porque es los únicos que me podrían considerar como alguien conocido tal vez, que pueden dirigirme la palabra. Entre los invitados estaban incluidos los discípulos, Jesús, pero también vemos que aquí estaban fariseos
que estaban pidiendo señales y los escribas que acusaban a Jesús de blasfemia. También estos líderes religiosos estaban involucrándose no tanto por el hecho de querer ser parte de la fiesta, sino por el hecho de querer saber qué es lo que va a hacer Jesús con este grupo de personas. Esta es una fiesta, por ponerlo de esta forma, en la cual si es que fueras invitado en esta fiesta, siendo honestos, no te sentirías a gusto sentarte en ese lugar. En una reunión donde ves así cierto tipo de gente, tal vez guárdate la billetera, ¿no? O algo raro que vaya a pasar, no te sentirías a gusto en este lugar. Te sentirías incómodo con las personas que estaban presentes. Y puedes darte cuenta que era notable al ver que los fariseos que estaban ahí, los escribas, estaban criticando la situación. Al punto de que los líderes del pueblo expresaron su opinión de esta forma. El versículo 11 dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y los pecadores? El problema aquí son las asociaciones inapropiadas que se estaba dando, que Jesús estaba buscando. Ahora, siendo objetivos, los judíos tenían mucho cuidado con las asociaciones de personas y el contacto como una cuestión de limpieza ritual. Si es que eres una persona que está siguiendo la palabra de Dios, obviamente vas a tener cuidado con quiénes personas te rodeas. Esa era la mentalidad y es entendible del por qué estaban pensando de esta forma. Su pregunta bordea una acusación de que Jesús es ritualmente impuro e imprudente en juntarse con aquellas personas que eran rechazadas por su estilo de vida. Las escrituras judías declaran claramente que uno no debe tener comunión con los pecadores. Si lo vemos de esta forma, en Salmos 1:1, por iniciar, cuán bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces, no tenemos que ver a los fariseos y a los escribas con malos ojos y decir, mira los malos de la película. Ellos realmente estaban cuestionando el tipo de asociación que tenía Jesús, porque se estaban dejando guiar por las escrituras, es decir, ¿por qué te asocias con pecadores? Y este no es el único. En Salmo 119:63, compañeros, soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Nuevamente, ellos tenían la mentalidad, yo solo me asocio con aquellos que adoran a Dios, con aquellos que son obedientes. Proverbios 14:7, apártate de la presencia del necio porque en él no discernirás palabra de conocimiento. Obviamente los necios eran aquellos que estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Los escribas atacan a los discípulos de Cristo con el fin de incitarlos a rebelarse. Consideran que aquí en las Escrituras mencionan que ellos no estaban hablando directamente con Jesús, sino con sus seguidores. Incitando algo así como que mira el líder que está siguiendo, mira con quiénes se está reuniendo. Le reprochan lo que a primera vista es vil y vergonzoso para un maestro. Dice, ¿ese es el ejemplo que quieres seguir? Mira con qué personas se está conectando. Algunos discípulos ignorantes y vacilantes podrían haber sido inducidos por tales reproches y abandonar a Jesús en ese momento. Después de tantas calumnias y hacer caer en cuenta, mira qué clase de ejemplo, qué clase de maestro tienes. Pero ellos obran bien, no encontrándose suficientemente fortalecidos contra tal calumnia y llevan sus inquietudes al maestro en lugar de traicionarlo. Y ese es un buen ejemplo que también nosotros podemos aprender. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por aquellas malas informaciones que vienen de la gente atacando tal vez a un familiar, amigo o un líder religioso, algo por el estilo. Y en lugar de aclarar con la persona al cual está siendo calumniada, está siendo atacada, muchas personas tristemente comienzan a crear esta idea detrás y lamentablemente sacan sus propias conclusiones. Lamentablemente ese fue el caso que ocurrió en la iglesia donde estábamos, donde un grupo de personas, en lugar de acercarse al liderazgo, preguntar qué fue lo que estaba pasando, crearon sus propias conclusiones de algo que ni siquiera era real. Y fue triste porque se dejaron contaminar por algo que era una mentira. Y cuando hablaron directamente con nosotros, ¿sabes qué? Eso no es así. Creaste una falsa idea. Entonces tenemos que considerar el hecho de que el enemigo siempre va a tratar de buscar división dentro de un grupo, división dentro de la iglesia sobre todo. Y tenemos que tener mucho cuidado el hecho de que permitamos tal vez una duda con respecto a cualquier tipo de idea, pensamiento, comportamiento que tal vez se encuentre en el liderazgo.
Si es que alguna vez tienen algún inconveniente conmigo, por favor, ustedes me conocen, saben que tienen toda la libertad de acercarse y preguntarme a mí. No permitamos incluso entre nosotros que el enemigo traiga una idea equivocada. Y es por eso que me encanta que tengamos reuniones para que nos conozcamos y tengamos esa libertad de acercarnos como hermanos y decir, oye, ¿qué es lo que está ocurriendo contigo? ¿Por qué está pasando tal cosa? Y el hecho de tener esa comunidad, esa conexión entre nosotros ayuda para que podamos fortalecernos, para que podamos estar unos. Y como vemos en el caso, estos discípulos, en lugar de crear esa idea, fueron a hablar directamente con Jesús. Y obviamente te da a entender que sí, tal vez, bueno, los escribas y los fariseos me están diciendo esto. Y sí, o sea, Jesús, ¿por qué te estás relacionando con este tipo de personas? Y la pregunta que viene aquí claramente es el hecho de ¿por qué Jesús querría asociarse con pecadores como que si fueran amigos? Porque si somos transparentes nosotros como padres, ¿qué vamos a hacer si es que nuestros hijos se están asociando con pecadores? Con gente que realmente es cuestionable su estilo de vida. Obviamente, vamos a querer, por favor, no te asocies con ese tipo de personas. Imagínate que viene y dice, no, pero mira, Jesús se estuvo asociando con gente peor con la que me estoy asociando. Si Jesús, tenemos que entender esto, iba a alcanzar a los perdidos, debía de tener algún contacto con ellos. Él fue donde estaba la necesidad. Sentado en la fiesta de Mateo, Jesús rompió todos los tabúes sociales. El hecho de que Jesús comiera con los pecadores muestra que miró más allá de la cultura al corazón realmente de la persona, ver al individuo. Una y otra vez Jesús tocó al intocable y amaba a los desagradables, sin importar la tradición, las prohibiciones culturales y el ceño fruncido de algunos, cuando el destino de las almas de aquellas personas es lo que realmente estaba en juego. Jesús no estaba interesado en el respeto de los fariseos. Realmente él no estaba preocupado porque los líderes religiosos iban a decir acerca de él. Claramente lo demuestra este tipo de cosas. Que lo que realmente estaba en su corazón eran estos pecadores que estaban perdidos, a quienes Jesús había venido a salvar. Jesús vio a individuos, no a etiquetas. Jesús vio a un alma, no a lo que la gente decía acerca de estas personas. Al ver todo esto, los pecadores sin duda fueron inspirados a conocer más acerca de Jesús. Imagínate tú en esta circunstancia, siendo ese pecador, ese recaudador de impuestos, esa prostituta, esa persona rechazada por el grupo, que de pronto viene un rabino y te pone atención, quiere escucharte, quiere saber de ti. Jesús no se mostró como aquella persona que dice, no, tú no eres digno ni siquiera de acercarte a mí, tú no eres seguidor de la ley. Jesús nos mostró que no debemos permitir que las normas culturales dicten a quienes debemos evangelizar y a quienes no. Él alcanzó a la gente porque buscaba a aquel que necesitaba ayuda. Pero, y aquí viene el gran pero, Jesús no apoyó ni celebró el pecado que ellos estaban, ni participó en los comportamientos destructivos que ellos estaban participando. Él fue para ayudarlos. Él estaba presente con este grupo de personas para transformarlos, no para celebrar su pecado, no para decir, ok, lo que ustedes están haciendo está bien, no se preocupen, yo estoy con ustedes. He escuchado a personas hablar de ideas tan aberrantes y tan ridículas, como por decir en la actualidad, como vemos aquellos desfiles que se hacen, por ejemplo, acerca de la comunidad LGBT. Y dicen, no, Jesús, él estaba con los pecadores, él hubiera liderado ese desfile. ¿Por qué? Porque miren pasajes como este, mira, él estuvo con pecadores, pero realmente están equivocados en la perspectiva de la razón por la cual Jesús estuvo con ellos. Jesús no estuvo con pecadores para celebrar su pecado. Jesús estuvo con pecadores para sacarlos de ese pecado. Jesús nunca estuvo dando crédito a su estilo de vida. Al contrario, sino que fue, y por ponerlo de esta forma, se sumergió en la cloaca del pecado para sacar a aquellos que estaban nadando en ella. Ese es nuestro Dios. Alguna vez alguien me preguntaba, por ejemplo, ¿qué harías si es que fueras invitado a una boda de una pareja LGBT? ¿Irías? Digo, mira, yo tengo amor por aquella persona
Al igual que Cristo tiene amor por aquella persona que está celebrando ese tipo de cosas, viviendo ese estilo de vida. Tengo amor por el individuo, pero no podría estar presente en algo que sería una celebración de lo que Dios ha establecido entre una unión y una mujer, de un hombre y una mujer. Mi presencia únicamente sería estar dando crédito al decir esto está bien. Yo no podría estar presente ahí. Puedo amar a la persona, puedo estar con aquella persona cuando esté sufriendo, cuando estén pasando necesidad, pero no puedo dar crédito a algo que están haciendo. Así que para aclarar esas ideas, Jesús no estaría en ese desfile, o si es que estaría predicándoles a ellos en amor. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Buscaría por amor de sus almas. Jesús pasó tiempo con los pecadores, no para unirse a sus caminos pecaminosos, sino para presentarle las buenas nuevas del perdón que estaba disponible ante ellos. Nosotros estamos llamados a alcanzar al mundo pecaminoso. A pesar de que no somos del mundo, vivimos en este mundo. Somos llamados a ser la sal y la luz del mundo. Somos aquellos que representan a Jesucristo. Muchos cristianos hoy piensan que nuestra tarea es de abrir las puertas a las iglesias, invitar a los pecadores para que vengan a nosotros y que solo sea el pastor Cristian que se encargue de predicarles el Evangelio. No, esa es su tarea. La idea primordial de la iglesia es para que yo los alimente a ustedes, para que ustedes sean equipados en la palabra de Dios, para que puedan ir al mundo y ser la sal y la luz que Dios les ha llamado a ser. Así que no es solo mi tarea como pastor el evangelizar, es su tarea el hacerlo. Es su tarea el crecer espiritualmente y yo estoy aquí para hacerlo, para ayudarles. Pero no para que todo el trabajo sea para mí, sino el trabajo es de nosotros. Recuerda que tenemos que alcanzar al pecador. Jesús hizo esto. Él estaba con ellos no para acreditar su pecado, no para afirmar su estilo de vida, sino para transformar vidas, para salvar a aquellos que estaban pecando. Él fue el que influenció a la gente que estaba a su alrededor. Él fue la luz en medio de la oscuridad. Lo cual para nosotros viene una advertencia muy importante también. Se necesita de madurez y dependencia constante del Espíritu para nosotros ser esa influencia en el mundo. Caso contrario, seremos influenciados por el mundo al estar tal vez en un yugo desigual con aquellos que odian a Dios, con aquellos que detestan a Dios, aquellos que no están interesados en Dios. Entonces considera que nosotros no tenemos que asociarnos con aquellos que están en contra de Dios, pero estamos llamados a nosotros a influenciarles. Mira, prácticamente las Escrituras mencionan de esta forma, en 2 Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Lo que nos está enseñando aquí Jesús es el hecho de que no podemos tener una amistad profunda, me refiero al hecho de tener, no podemos llamar a una persona que es incrédulo mi mejor amigo. Peor aún el hecho de tener una relación de noviazgo con alguien que no cree lo mismo que tú crees. Entonces estoy hablando de dos características muy importantes. Amistad profunda, un buen amigo. Y aquella persona que estás en una relación de noviazgo, obviamente ni siquiera deberías considerarlo si es que no ama al mismo Dios que tú amas. Y claro, eso no significa que, bueno, en ese caso entonces tendríamos que apartarnos de la sociedad, porque si no podemos involucrarnos con los no creyentes. No, aquí está hablando acerca de algo profundo, una relación profunda. Pero nosotros somos llamados a estar en el mundo a pesar de que no somos de este mundo, para influenciar de la misma forma que Jesucristo lo hizo. Jesús estuvo con pecadores para influenciarlos al bien, influenciarlos a Él. Entonces nuestro llamado en el mundo es el hecho de que estemos con aquellos que no conocen de Cristo para influenciarlos a ellos, para que conozcan de Jesucristo. Pero si es que no tienes la madurez espiritual para hacerlo, ten mucho cuidado, porque puede resultar de que tú seas el que sea influenciado al mundo. Entonces aquí es donde viene ese riesgo muy importante. Jesús, obviamente siendo Dios, Él vino a ser la luz del mundo. Nosotros necesitamos depender completamente de Dios constantemente para poder reflejar la luz de Dios. Si es que no tienes una conexión directa con Dios, no puedes reflejar esa luz.
Y al contrario, vas a ser tú el influenciado para algo negativo. Jesús les explica la razón del porqué de su asociación a los que cuestionaban a sus discípulos. En el versículo 12 dice, al oír esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús utiliza una ilustración con un toque de sarcasmo en su defensa, mientras los escribas pasaban por alto sus propios pecados, porque ellos son los que se consideraban sanos. Imagínate, solo con el hecho de decirle ustedes pecadores, ¿por qué estás con esos pecadores? ¿Qué estás implicando? Que tú no lo eres, al decirlo de esa forma. Despreciaban orgullosamente a todos los demás como enfermos pecadores. Esto merece también nuestra atención particular porque muchas veces nosotros tendemos a juzgar a los otros más fácilmente de lo que nos autoanalizamos a nosotros mismos. Tendemos a ver el pecado de los demás con más facilidad que el observar nuestros propios pecados. Somos rápidos en juzgar a los demás y apuntar con el dedo, pero no tomamos el tiempo de evaluar nuestros propios pecados. Los escribas, estando satisfechos y embriagados con una necia confianza en su propia justicia, no consideraron el propósito por el cual Cristo fue enviado al mundo. No entendieron que Él vino a rescatar al pecador, a redimir a una humanidad caída. Estaban engañados al confiar en su propia justicia y autosuficiencia. Consideraron el hecho de que si es que estos pecadores fueran como yo, estarían bien. Prácticamente lo veían de esa forma. Esa era la forma de justificarse que tenían. No reconocen la profundidad de los males en que está sumida la naturaleza humana, ni la terrible ira y la maldición de Dios que pesa sobre todos, la carga acumulada de vicios que los agobia. No consideran todos los aspectos negativos que se encuentran dentro del individuo, sino que los apartan de sí mismos como diciendo, esos son los que ustedes tienen, nosotros estamos bien. Cuando en realidad, recuerdan cómo Jesucristo les mencionó, ustedes son como tumbas, que pueden ser muy atractivas por afuera, pero están muertos por dentro. Su arrogancia los ciega a las miserias de las demás personas. Se jactan de sí mismos y menosprecian y denigran a aquellos que realmente necesitan ayuda. Y para nosotros también poder de esta forma, tal vez no tengamos esa actitud fariseica de apuntar a la gente así como ustedes pecadores, yo estoy bien, pero para ponerlo en otras formas, en otro término simple, podría decirlo de esta forma. Muchas veces rechazamos a aquella persona que nos cae mal fácilmente. Tal vez ese trabajador o ese compañero, estudiante en la clase, donde sea, que vemos que apenas entra a la clase que automáticamente sentimos así como que, ay, otra vez esta persona. Juzgamos fácilmente, ¿por qué? Porque tiene cierto tipo de actitudes que lamentablemente ayuda para que sea rechazado, pero no nos tomamos el tiempo de entender por qué esta persona es así. ¿Por qué esta persona es tan criticona? ¿Por qué esta persona es tan arrogante? ¿Por qué esta persona tiende a hablar siempre mal de la gente? ¿Por qué es así? Y si tan solo nos tomáramos el tiempo de tal vez ir más allá de los síntomas que vemos por fuera y conversar con esta persona, nos vamos a dar cuenta que tal vez este individuo fue rechazado. Experimentó tal vez algo muy terrible en su vida que lo llevó a reaccionar de esta forma. Y si nos tomáramos el tiempo de pasar por alto el síntoma y ver el dolor, es muy posible que tú puedas ser ese ministro, esa ministra que pueda tocar y ayudar a esa persona, tocar a esa persona para ser sanado. Y es difícil. Pero si no lo hacemos y nos ponemos automáticamente así como que, ay, no quiero lidiar con ese individuo, considera que estás tomando el mismo tipo de actitud que los fariseos estaban haciendo en ese instante cuando estaban apuntando a Jesús. Y esa es la diferencia. Es una admisión irónica que Jesús se presenta como un médico afectado por la necesidad del enfermo, porque ha sido enviado por el Padre para llamar a los pecadores, no a los que se creen justos y sanos. Jesús no vino a buscar a aquellos que ya sentían que tenían todo, como para agrandarles más la cabeza o que se hagan sentir más orgullosos de sí mismos. No, Él vino a buscar a aquellos que necesitaban de Él. Vino a dar vida a los muertos, a justificar a los culpables y condenados, a lavar a los contaminados y llenos de inmundicia,
a rescatar del infierno a los perdidos, a vestir con su gloria a los que estaban cubiertos de vergüenza, a embellecer a los que fueron sucios por vicios repugnantes. Si consideramos que esta fue la razón por su venida, y si recordamos que este fue el motivo por el cual tomó nuestro lugar en la cruz, por lo que derramó su sangre, por lo que ofreció su sacrificio en su muerte, y el hecho de que soportó la ira de Dios sobre nosotros, no es extraño que Él reúna para la salvación a los que consideramos lo peor de la humanidad. Él vino a buscar a lo peor de la humanidad. Mi pregunta para ti es, ¿te incluyes dentro de este grupo? Porque si tienes cierto pensamiento así como que, bueno, yo no soy el peor de la humanidad, tienes un sentido de arrogancia en tu corazón. Porque la palabra de Dios menciona que no existe ni uno que sea bueno. Nadie es bueno. Primera de Timoteo 1:15 menciona, palabra fiel y digna de ser aceptada por Cristo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Quién dijo esto? Pablo. El gran apóstol Pablo se consideró el mayor de los pecadores. Si el gran apóstol Pablo se consideró el mayor de los pecadores, imagínate tú al contraste, así como que, wow, así como que qué vergüenza, ni al caso. Si sentimos desprecio por las atrocidades y pecados de otros, debemos examinarnos profundamente, no en comparación de los demás, sino usando a Cristo como el estándar. Él es el estándar de comparación. Y ahí es donde cuando observamos que Cristo es el estándar y que Él vino a salvarnos, podemos entender que Jesús misericordiosamente buscó entre los pecadores, tanto a ti como a mí, para transformarnos para su gloria. Y mientras más crecemos en Él, mientras más obedecemos su palabra, ¿a quién estamos trayendo gloria? A Él, a Él. Jesús regaña a sus críticos diciéndoles que aprendan las Escrituras. Lo dicen ciertas palabras que los hace caer en cuenta de que ustedes realmente no leen bien. Imagínate, sería como yo decirle a un mecánico que ni siquiera sabes cambiar la llanta o qué. A ese nivel de insulto, así como, ¿qué te pasa? Mateo 13 menciona, mas id y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Jesús los repudia, diciéndole prácticamente que lean bien, que estudien, porque vino a buscar a los que necesitaban ayuda, a los perdidos, porque vio que eran obstinados y no querían aprender. En su ceguera espiritual de orgullo y crueldad, se ofenden por el alivio que Él está ofreciendo a los desdichados, a aquellos que necesitaban ayuda, a los enfermos en pecado. Jesús cita dos veces en este versículo y en capítulo 12:7 este texto del Antiguo Testamento que se encuentra en Oseas 6:6. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. En el contexto de este pasaje, este versículo significa que el sacrificio no aseguraría la expiación para cualquiera que buscara la misericordia de Dios, pero no la extendiera a los demás. Para que no sea excusa diciendo que estaban rindiendo culto exterior a Dios, ya que solían jactarse de sus ceremonias, obviamente, pero Él declara que Dios no se deleita en los sacrificios. O sea, ¿de qué te sirve el hecho de que traigas la oveja más gorda, de que hagas todo el ritual, si al final de cuentas estás tratando a tu hermano o a tu hermana, a tu prójimo, peor que un animal? Si bien los fariseos sin duda conocían este texto, no comprendieron su aplicabilidad en los asuntos de asociarse con aquellos que son marginados. Jesús había ejemplificado previamente tales ideales en su ministerio, cuando sanó a un leproso, aquellos que habían sido rechazados por la sociedad, cuando sanó a una persona que era gentil, cuando sanó al esclavo del oficial romano, al sirviente, y cuando sanó a la madre de Pedro, que era una mujer que usualmente en esa época realmente no tenía mucho contacto los rabinos. Sí, su ministerio
hubiera sido limitado únicamente a venir a ministrar a los fariseos, a los escribas, a aquellos que son obedientes a la ley, ¿te imaginas el resto de personas cómo se hubieran sentido? No tengo esperanza. Realmente no tengo ninguna esperanza. Su ministerio del reino no estaba limitado por la impureza ritual, la etnia o el género y tampoco por los estigmas sociales. Él realmente alcanzaba a aquellos que necesitaban ayuda, y prácticamente eran todos, excepto aquellos que pensaban que no lo necesitaban. El principal atributo de Dios, de relacionarse con los seres humanos pecadores, era para mostrar su misericordia. Por lo tanto, el principal deseo de Dios para su pueblo es que Él muestre su misericordia. Y eso era más importante que de que tú vayas al templo trayendo una ofrenda. El mostrar misericordia es lo que refleja ese amor de Dios. Mateo retrata el misterio de Jesús a los marginados como la personificación de este ideal. Jesús viene a demostrar exactamente cómo es la actitud que le complace a Dios. Ahora, debemos aclarar, no es que Jesús minimice las leyes del sistema de sacrificios, sino que para Él, la obediencia de un corazón compasivo es mucho más gratificante que la obediencia de un ritual que puede ser meramente religioso. ¿De qué te sirve ser religioso si realmente no aplicas lo que dice la palabra de Dios en acción con el prójimo? Entonces debemos sostener que la fe y el culto espiritual son los dos agradables a Dios porque Él los estableció. El sacrificio que vemos en el Antiguo Testamento es algo que Él había establecido por ende la gente tenía que hacerlo en la forma como lo había hecho, pero para Él lo que realmente valía era la forma como tratabas a los demás. Si un sacrificio no estaba acompañado con una verdadera sustancia de la fe práctica, era en vano, no sirve de nada. Aunque esto fue dicho con el propósito de reprender el orgullo y la hipocresía de los escribas, sin embargo, contiene en forma general una doctrina muy provechosa. Para nosotros el aprender de qué te sirve el hecho de decir que eres cristiano, de que vienes a la iglesia los domingos y que la gente te conozca como tal, pero tratas peor a la gente que se encuentra alrededor tuyo. ¿Cuál es el hecho? Entonces, ¿para qué vienes? ¿Para qué lees la Biblia? Si es que no vas a poner en práctica lo que Jesús te está enseñando. Entonces, recuerda que la gracia de Cristo no nos es de provecho a menos de que, conscientes de nuestros pecados, extendamos la misma gracia y misericordia que hemos recibido. Jesús a menudo insistía que aquellos que buscan el perdón de Dios deben de ofrecer a los demás el mismo perdón. Mateo 5:23 menciona, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, en el orden de prioridad, a pesar de que Dios había establecido cómo deben de darse los sacrificios, si es que vas y das tu sacrificio, pero dice, detente. Si es que tienes algo primero contra tu hermano, eso realmente, todo el trabajo del sacrificio que vas a hacer, no va a valer nada. Deja eso, primero reconcíliate con aquella persona que tienes problemas, ya sea que tú tengas problemas con esa persona o esa persona tenga problemas contigo. Resuelve ese conflicto y después ven y haz este sacrificio. Podemos leer algo de sarcasmo y la ironía del uso de las palabras cuando se refiere a los fariseos que no eran verdaderamente justos, sino que pensaban que ellos eran justos, pero se veían a sí mismos como tales. Los pecadores, por otro lado, eran conscientes de su pecado, porque recuerdan en Mateo capítulo 5 mencionaba de aquellos que son pobres en espíritu, mencionaba aquella gente que entiende su condición espiritual, entiende que están destrozados espiritualmente por la necesidad que tienen de santidad y tenían hambre del perdón, respondiendo a su llamado al verdadero discipulado. Los discípulos de Jesús no eran perfectos, pero aceptaron su perdón con humildad y avanzaron hacia adelante en la madurez. Lucas 5:32 menciona, no he venido a llamar justos, sino a pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. Eso es algo que añade aquí en el Evangelio de Lucas. El paralelo sinóptico de este relato añade que el arrepentimiento es algo que le complace a Dios. El relato de Mateo, aunque no registra específicamente esto, lo da a entender. Las dos respuestas necesarias para que la persona estuviera bien con Dios es arrepentimiento
y confianza en Jesucristo. Para que una persona nazca nuevamente, esos son los dos elementos de la moneda. Arrepentimiento, y el otro lado de la moneda es el hecho de confianza única y exclusivamente en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Mateo 1:15 menciona, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este fue el primer mensaje de Jesucristo cuando inició su ministerio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Después los apóstoles vemos que rectifican este punto, como lo repiten. Hechos 20:21, testificado solamente tanto a los judíos como a los griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesús incluso afirmó que a menos que las personas se arrepientan, perecerán. Lucas 13:5. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es algo importante en nuestra vida espiritual. No es algo que ocurre solo una vez cuando supuestamente tú hiciste una oración de salvación. El arrepentimiento es parte de nuestro crecimiento espiritual. Porque asumo que una vez que te hiciste cristiano, continúas pecando, ¿verdad? Por ende, tienes que continuar arrepintiéndote. Tienes que continuar reconociendo tu pecado. Básicamente el arrepentimiento es apartarse del yo, el pecado y la rebelión, y volverse a la voluntad y al camino de Dios para la vida de uno, para que podamos seguir y obedecer a Jesús como Él quiere. No es tanto una emoción como un cambio de prioridad y estilo de vida, sino que es una voluntad de cambio para seguirlo a Él. Entonces Jesús está llamando a la gente para que se arrepienta de su pecado. Jesús fue a buscar a la gente que necesitaba de Él. Él quiere que la gente reconozca que es única y exclusivamente por el trabajo culminado que Cristo ha hecho. Él te saca de la cloaca de tus pecados para darte una nueva vida. Jesús en su misericordia busca a todos aquellos pecadores para transformarlos y darles una nueva vida. Y ese es el gran milagro que existe en la actualidad. Que Dios transforma a gente. Y muchos de nosotros somos testigos también de nuestra propia vida, o tal vez familiares o amigos que hemos visto que entiendes cómo vivían antes y de pronto te das cuenta, así, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y la respuesta es simple, Jesús. Eso fue lo que ocurrió. Y si has respondido a su llamado, considera que ahora tienes un privilegio de ser las manos y los pies de Cristo, buscando a aquellos que necesitan de Él, alcanzándolos a Él. Recuerda, Jesús, míralo de esta forma, Jesús estuvo caminando para buscar, ¿quién va a ser parte de mi equipo? ¿Quién va a ser parte de este grupo que vamos a luchar adelante? Y te apunta a ti. Tú vas a ser parte de mi equipo. No por el hecho de que tú tengas algo importante, sino por el hecho de que Él te escoge para equiparte, para transformarte, para honor y gloria de Él. Este es el privilegio que tenemos. No te olvides, Él te eligió para ser parte de su familia. Tú que alguna vez fuiste vagabundo, ahora eres parte de la realeza. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por habernos escogido. Gracias, Señor, por habernos transformado. Gracias por hacernos crecer constantemente, Señor. Te pedimos que nos enseñes por medio de tu palabra a cómo imitarte en todo momento, en todo lugar, Señor. Ser esa sal y esa luz que tú nos has llamado a ser. Ser ese agente de impacto, ese embajador, Señor, que te representa de la mejor forma para poder ministrar a los demás, para poder alcanzar a aquellas personas que te necesitan, Señor. Padre, nosotros alguna vez fuimos mendigos y tú nos has llamado y nos has dado esa realeza. Y queremos buscar entre mendigos, Señor, aquellas personas que van a beneficiarte al conocerte, Señor. Danos la palabra, la sabiduría y el entendimiento para poder, Señor, predicar el Evangelio de la forma más adecuada y que tu nombre sea exaltado en todo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Amén.